en este caso solo en lo económico, pero otras veces en lo político, seguridad. Lo que ocurre es que de repente hay una preferencia por el papel del Tesoro de Estados Unidos. Todos se quieren ir a bonos del Tesoro de Estados Unidos. Entonces, si tú no mantienes las tasas altas de tus instrumentos de ahorro en tu país, tienes una devaluación cambiaria. Y una vez que tienes la devaluación cambiaria, se te mueve todo el tablero y ya pierdes grados de libertad y capacidad de maniobra. Entonces, en esa fase inicial, lo que había que hacer era no bajar las tasas de interés. Incluso yo hubiera ido más allá de Velarde y los hubiera subido un poquito para consolidar la estabilidad cambiaria. Perder algunas reservas, como se perdieron 4 o 5 mil millones de dólares de reservas que se están empezando a recuperar, y inyectar liquidez a expuertas, dar a los bancos toda la liquidez que necesiten. Mira, pero por otro lado, perdóname Ricardo, también tenemos, digamos, un tipo de cambio que tenía ciertas señales a la baja, ¿no? Sí. Teníamos una cierta estabilidad ahí, si bien ha habido mucha volatilidad, la tendencia del tipo de cambio no ha sido tan dramática. Tenemos también un factor que nadie sabe medir, que son los dólares en narcotráfico, que no puedes pues tampoco controlar, digamos, tu política monetaria de una manera tan aislada a todo un mundo que no conoces a ciencia cierta la dimensión exacta, ¿no? Sin duda, la política monetaria es algo muy complejo y no solo para hacer, sino siquiera para opinar al respecto tienes que estar sumamente enterado de los movimientos exactos del día, qué es lo que está pasando con los flujos. Y en ese sentido, digamos, no creo que haya muchas autoridades localmente que puedan opinar abiertamente que fue muy buena o muy mala la política monetaria, pero de alguna manera, considerando el entorno internacional, considerando lo que han hecho a nivel de política monetaria otros países, comparados con Chile, por ejemplo, de alguna forma daba la sensación de que estaba un poquito rezagada la reacción del Banco Central. No comparto completamente la opinión, Bruno, porque Brasil todavía tiene la tasa de referencia al 9%. México la tiene a un nivel superior al del Perú. Pero el verdadero indicador de desempeño es si fuiste capaz de mantener la estabilidad cambiaria, la estabilidad monetaria y la estabilidad financiera y bancaria o no. Ese es el indicador del éxito. Entonces, ¿cómo consigue hacer eso el Banco Central? Porque no baja las tasas de interés y porque inyecta liquidez. En 5 meses ha inyectado 10.000 millones de dólares de liquidez en los bancos, que es algo así como 1/5 de todo el balance de la banca del Perú. O sea, inyección monetaria en la primera fase, que te va a tener un costo en términos de reservas que vas a perder, pero que la situación de reserva era tan extraordinaria que se podía permitir ese lujo, pero no una devaluación, y mucho menos una devaluación drástica. Llegado al momento en que ya los metales han alcanzado los precios bajos, ya están repuntando, el cobre, como sabes, está 2.20, 2.30, 2.40, 1.20 estuvo en el punto mínimo, el oro está alto, los commodities agrícolas, etcétera, han empezado a subir. Entonces se está consolidando la balanza de pagos, se está empezando a ganar reservas, el Tesoro Público, el MEF, todavía tiene unas finanzas públicas sólidas, el sector público del Perú es acreedor neto internacional, no lo publicita lo suficiente, pero los activos del Perú en el resto del mundo exceden a los pasivos. Correcto. En 10% del Producto Interno Bruto. Entonces todo esto se ha mantenido y consolidado la estabilidad cambiaria. Ahora sí que se pueden bajar las tasas de interés y el Banco Central, claro, las ha bajado como de 6,75 o 7% a 3%. Y tiene margen todavía para bajar más. Entonces yo creo que, mira, hay un economista francés de principios del siglo XIX que se llama Frédéric Bastiat, que es un ídolo para los liberales en el sentido europeo de la palabra, y tiene un libro precioso de economía que se titula Lo que se ve y lo que no se ve. Lo que se ve es que ha habido estabilidad cambiaria. Correcto. Hay otros que dicen, no, si hubieras bajado las tasas antes, hubieras tenido estabilidad bancaria y estarías creciendo más rápido. Eso es lo que no se ve, efectivamente. ¿Cómo ves tú la cosa para los siguientes meses, Ricardo? Mira, yo veo que el segundo trimestre, cuando tengamos los datos de mayo y de junio, es decir, todo el trimestre, yo creo que va a haber una caída con relación
segundo trimestre del 2008 de 3%. El tercer trimestre yo creo que va a ser 2% superior que el tercer trimestre del 2008 y el cuarto trimestre creo que va a ser 3% superior. Pero claro, perdiste el nivel en el segundo trimestre. Estás recuperando de -3 a +2, que son 5 puntos. Entonces, ¿qué es lo que te da para el año? Pues algo así entre 1.5% y 0.5%. No entras en recesión, pero no estás creciendo al 9% porque nadie está creciendo al 9%. Eso ya es una cosa. Y no puedes crecer o pretender crecer increíble, ¿no? como China, porque China tiene un mercado que es 40 veces tu mercado y tiene el expediente de si las exportaciones van lentas o en caída, me reoriento al mercado interno, pero es que el Perú no tiene mercado interno. Nuestra demanda interna pues todavía, o sea, tiene mercado interno, pero ha estado creciendo, pero todavía no puede. Entonces el gasto público, solo el crecimiento. Tirar del gasto público es peligroso porque uno pone el espejo retrovisor y ve la historia del gasto público en el Perú y no es nada halagüeña, primero, y además genera adicción. Por decirlo menos. Segundo, porque es mejor poder salir de una crisis por medidas naturales y por procesos endógenos que con medidas artificiales. Y tercero, porque el multiplicador del gasto público en Perú, al ser una economía pequeña y muy abierta, una parte de ese gasto público se filtra en importaciones y como no estás en recesión, parte del gasto público tiene un desplazamiento de recursos que estás atrayendo de otros sectores, el famoso crowding out. Correcto. Entonces, por cada sol que gastas en inversión pública o gasto público, pues como mucho puedes esperar 30% o 40% de aumento en el producto. Pero además, en los libros de texto que yo estudié en su día, el expediente del gasto público, la política fiscal contracíclica, se utiliza cuando tú ya estás en recesión. Claro. Nadie ha puesto sobre la mesa, los bancos de inversión, los organismos internacionales, que esa Perú etiqueta va a estar al filo de la navaja porque el marco internacional se ha deteriorado, pero no va a caer en recesión. Entonces, el ministro Carranza hace unos días, en unas declaraciones, hablaba de 3% en el año 2009. Bueno, pero si tú estuvieras en el gobierno y yo estuviera en el gobierno, tienes que crear expectativas. Hay que apuntar para arriba. Exactamente. Claro. Bueno, pero luego el presidente ofreció 6,5%. No, pero luego el ministro Carranza decía 5% en el año 2010 y 7% en el año 2011. Y ese es exactamente mi pronóstico, 5 y 7%. Entonces creo, no solo creo que es alcanzable, sino que creo que es probable. Ojalá así sea, Dios te escuche. Muchísimas gracias, Ricardo, por venir al Mundo Empresarial. El tiempo lamentablemente se nos ha acabado en esta oportunidad. Muchas gracias, Bruno. Fue el economista Ricardo Lago quien estuvo con nosotros. Tras la pausa volvemos con más aquí en Mundo Empresarial.